dice, contigo está el manantial de la vida y en tu luz. La vida produce luz. Dios introdujo dentro de nosotros su vida, la vida de su Hijo, y en nosotros hay luz. En nosotros hay luz. Él nos ha dado a conocer la vida del Padre en nuestro espíritu. Ahora en nuestra alma es donde Él dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces nuestra posición en nuestra alma es la misma posición que Él le dice a la iglesia: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él. Esto generalmente, este texto bíblico se usaba mucho para el aspecto evangelístico, pero este es para la iglesia. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. No significa que Jesús externamente está afuera. En el caso de la iglesia, no importa cómo esté la iglesia, Jesús nunca está externamente fuera. Jesús siempre está dentro. Porque esa es su iglesia. Esa es su iglesia. A mí que no me costó nada, yo puedo decir, Cristo se salió de tu corazón. A mí que no me costó nada. Pero a Cristo que le costó su vida, Cristo dice, no, yo vivo todavía dentro de ese creyente, a pesar de su desobediencia, y yo espero por él. Bendito Dios, aleluya. Entonces, externamente, el llamado no es externo, el llamado es interno. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es interno de nuestro espíritu a nuestra alma. En nuestro espíritu está la paz de Dios, está el árbol de la vida, está la vida de Dios, la comunión con Dios, porque Cristo la mantiene por esa relación que tiene con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero Él quiere que en nuestra alma se dé la comunión. Entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Él quiere que su alimento y su vida llegue a nuestra alma también, porque no solamente su espíritu es de Él, o nuestro espíritu es de Él, sino que también nuestra alma y nuestro cuerpo es de Él. Así que el llamado de Jesús de nuestro espíritu hacia nuestra alma es: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Es tener la misma comunión en nuestro espíritu, tenerla con nuestra alma y con nuestro cuerpo. En cuanto a nosotros, se puede lograr progresivamente en el sentido de ir oyendo menos a la voz del alma, a la voz de la vieja naturaleza, a la voz de Satanás, oyendo menos y oyendo más a la voz del Espíritu. Y de esa manera se va recuperando la vida de Dios, en nosotros. Amén. Llegamos a la semilla de la voluntad de Dios, pero creo que es un material que lo vamos a trabajar mañana. Amén. Para no saturarnos de conocimiento y cansancio. Pero sí pudiéramos usar unos minutos. ¿Ah? Tengo hambre de Dios. ¿Le damos con la semilla de Dios? ¿Sí? ¿Ustedes quieren? ¿Un rato más? Bueno, no hay problema. Vamos entonces a la semilla de la voluntad de Dios en la página 12. ¿Cómo es? Ah, mañana es sábado. Ah, pues gloria a Dios. Y pasado mañana es domingo. Así que estamos un fin de semana del Señor.
Página 12, la semilla de la voluntad de Dios. Volvamos otra vez allá a cuando el Señor limpió el terreno y despedregó y limpió todo y escogió las mejores semillas de su gusto. Ese mismo trabajo que hizo el Señor en el Antiguo Testamento lo hizo también para la iglesia. Lo hizo también para la iglesia. Y lo primero que el Señor hace para plantar, edificar y bendecir a su iglesia en la tierra, lo primero que el Señor hizo, basado en este trabajo de agricultura, de plantar la vid, lo primero que el Señor hizo fue seleccionar una buena semilla. Seleccionar una buena semilla para plantar la vid, que es Cristo, y ahí está la iglesia dentro de Cristo. Esa buena semilla que produjera en Jesús una vida santa, una vida auténtica, una vida abundante, saludable y productiva. Y esta semilla del Padre en Jesús la podemos llamar la semilla de la voluntad de Dios. Página 13. La semilla de la voluntad de Dios la podemos conocer de otras formas, tal como lo dice la Escritura. El beneplácito de la voluntad de Dios. Beneplácito es buen placer, bene de buen y plácito placer. El beneplácito de la voluntad de Dios, Efesios 1:5. El misterio de la voluntad de Dios, que es importante que conozcamos ese concepto y ese aspecto del misterio de la voluntad de Dios. Efesios capítulo 1, verso 9. El propósito de la voluntad de Dios, Efesios 1:11. Seguimos un poquito más abajo, donde está subrayado, donde dice que la buena semilla de la voluntad del Padre, es decir, el beneplácito de su voluntad, el misterio de su voluntad, el propósito de su voluntad, el Padre la sembró en Jesús, su Hijo, y el Hijo tuvo un buen fruto acerca de la voluntad del Padre, porque el Hijo no hizo su voluntad, sino la voluntad del Padre. El hecho de Jesús no hacer su voluntad, sino hacer la voluntad del Padre, eso garantiza que la semilla es auténtica y sana. Que no está mezclada, que no está dañada. Jesús se ocupó que la semilla no se dañara. Y es importante. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Esa es una semilla auténtica, saludable, sana. Yo no he venido por mi propia cuenta, sino que Él me ha enviado. Buena semilla. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que va a hacer el Padre, porque las cosas que el Padre hace, esas también las hace el Hijo de igual modo. Sigue una dirección, Jesús, de hacer la voluntad del Padre y permite que la semilla se mantenga sana, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Terminando la página 13 dice, de la misma manera, la buena semilla que el Padre sembró en Jesús, referente al beneplácito de su voluntad, el misterio de su voluntad, el propósito de su voluntad, Jesús también la sembró en sus discípulos. Vea la semilla que Jesús siembra. Cuando ustedes oren, cuando pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Buena semilla.
No todo el que me diga Señor mío, entrará en el reino del cielo, sino que el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Buena semilla, auténtica semilla. Entrad por la puerta estrecha, porque amplia es la puerta y espacioso el sendero que conduce a la perdición, y muchos son los que van por él. Auténtica semilla. Cuán angosto es el camino y estrecha la puerta que conduce a la salvación, y pocos son los que la hallan. Auténtica semilla. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa es la semilla que el Padre siembra en Jesús, y esa es la semilla que Jesús siembra en sus discípulos, y la semilla que siembran los discípulos en los otros discípulos, que es la iglesia primitiva, es esta. Les suplico, hermanos míos, por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, en culto racional, y no sean conforme a este mundo, sino transfórmese por medio de la renovación de su mente, y disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Buena semilla que la iglesia primitiva se encargó de cultivar. Sean colmados de la voluntad de Dios, página 14 en la parte final, en toda sabiduría y en todo entendimiento espiritual, para que se conduzcan como es recto, agradando a Dios en toda buena obra, dando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios, y siendo fortalecidos con todo poder en toda perseverancia, paciencia y gozo, según la grandeza de su gloria. Buena semilla. Más adelante, un poco más abajo, en la página 15, encontramos a la iglesia primitiva que perseveraba unánimes en el templo, y en casa partían el pan, recibían el alimento con gran júbilo y sencillez de corazón, y alababan a Dios, hallando favor ante todo el pueblo, y nuestro Señor agregaba a la iglesia los que iban siendo salvos. Pasando a la página 15, encontramos a la iglesia en Colosas, los colosenses, y la paz de Cristo gobierne sus corazones, porque han sido llamados por Él en un solo cuerpo, y muestren gratitud al Cristo. Que su palabra habite abundantemente en ustedes, en toda sabiduría, enseñándose y amonestándose entre ustedes con salmos, con cánticos, himnos del Espíritu, cantando con gracia a Dios en sus corazones. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y esta es una manera de la iglesia primitiva cantar a Dios, el cantar que le agrada al Padre. Entonces necesitamos trabajar con el aspecto de semillas. Necesitamos trabajar con el aspecto de semilla para que se pueda dar una productividad de nuestra vida cristiana, para que se pueda dar frutos de nuestra vida cristiana auténticos, sanos. No estamos hablando de un estado de perfección, de un estado de un 100%, pero estamos hablando que progresivamente, en la medida que la vida de Dios nos tome, en la medida que nosotros permitamos que la vida de Dios nos absorba, que Dios viva su vida en nosotros y se vaya eliminando poco a poco la vida de la vieja naturaleza, en esa medida la semilla se preserva. La semilla es sana, la semilla es saludable. Y vamos a llevar frutos en otros. Y ellos van a tener también
esa semilla y ese fruto de Dios, esa vida de Dios, la misma vida que nosotros tenemos, ellos también la van a tener. El aspecto de semilla es sumamente importante. Ahora, el aspecto de semilla toma mayor valor con respecto a la próxima enseñanza, que ya con esta parte terminamos, apenas en dos páginas. La muerte y la vida de la semilla de Dios. La muerte y la vida de la semilla de Dios. Todo el resultado del fruto de la vida de Cristo en hacer la voluntad de Dios, en agradar a Dios. Todo el fruto de la vida de los discípulos y de los discípulos de Cristo, la iglesia primitiva, toda esa buena semilla fructífera en relación a agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios, es el resultado de la muerte y la vida de la semilla de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios siembra en la tierra la semilla de su voluntad para que lleve fruto en su Hijo, para que lleve fruto en sus discípulos y en su iglesia, cuando Dios siembra la semilla, inicialmente Dios está pensando en la semilla natural, porque es una figura para hablar de la vida espiritual. Y la semilla natural se caracteriza porque tiene la vida debajo de la cáscara. En el frijol, en el maíz, en el trigo, esas semillas y todas esas semillas tienen la vida debajo de la cáscara. Y la única forma que esa semilla florezca para llevar muchos granos de maíz, de frijol, de trigo, la única forma es que se libere esa vida y florezca. Y para liberarse y florecer esa vida en esa semilla, tiene que caer en tierra, tiene que podrirse, tiene que abrirse, tiene que morir. Tiene que morir. Por esa razón Jesús se comparó con el grano de trigo. En Juan capítulo 12, verso 24, si el grano de trigo no cae en tierra, estamos en la página 18, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Gloria al Señor. Jesús tiene la vida del Padre en su humanidad, dentro de su humanidad. La humanidad de Cristo es la cáscara y la vida del Padre está dentro de su humanidad, dentro de la cáscara de su humanidad. La parte divina que Él en la eternidad, cuando Él viene a la tierra, que se despojó, no se aferró a ser igual a Dios, esa naturaleza divina estaba dentro de la cáscara. Y Jesús lo sabía. Jesús lo sabía. Y Él lo que analizó fue: necesito que la vida de Dios se libere, que la vida de Dios florezca, que la vida de Dios se libere para florecer y llevar muchos frutos, muchos granos de trigos. Y por esa razón cae en tierra y muere.
el caso es que ese grano de trigo que nace, o esos granos de trigo que nacen, que somos nosotros, tomando la figura de Juan capítulo 12, verso 24, esos granos de trigo traen semilla. Traen semilla. Ese fruto del grano de trigo traen semilla. Y entonces se debe dar en nosotros la misma experiencia. Se debe dar en nosotros la misma experiencia. Caer en tierra. Caer en tierra y morir. Morir a la vieja naturaleza. Morir a nuestros deseos. Todo lo que vaya en contra de Dios, morir. Hay algo bien interesante allí en la página 18 que nos ayuda mucho. Dice, es bueno que también entendamos que Jesús, por el hecho de tener nuestra humanidad, hay muchas cosas que no se desarrollan en el libro porque pertenecen a otro material, pero el hecho es sumamente importante esto. Y eso lo platicábamos hoy en un hogar de una persona que está enferma. La humanidad que el Padre le da a Jesús es nuestra humanidad, es tu humanidad. Amén. Es tu humanidad. Es la humanidad del primer Adán después de haber pecado, no antes de pecar. No antes de pecar. Porque la humanidad del primer Adán, antes de pecar, era un hombre virtuoso, glorioso, con conocimiento, con gloria, con luz. Un hombre perfecto, no tenía pecado. Pero la naturaleza humana que trae Jesús no es la del primer Adán antes de pecar, sino después de haber pecado. Claro está que Jesús no trae el pecado de Adán. Viene sin pecado. Pero la naturaleza humana que pone Jesús, que pone el Padre en Jesús, es una naturaleza humana semejante a la del primer Adán, después de haber pecado. Es una naturaleza humana débil, degradada, limitada. Bien limitada era la naturaleza humana de Jesús y por esa razón dependía tanto del Padre y del Espíritu Santo. Pero el hecho de poder ver que en la humanidad de Jesús, esa es nuestra humanidad, ahí nosotros estábamos. Entonces Jesús es nuestro representante. Entonces Él como representante nuestro, cayó en tierra y murió. Cayó en tierra y murió. Y al caer en tierra y morir, lo estaba haciendo en lugar nuestro también. Lo estaba haciendo en lugar nuestro. Porque Él sabía que el proceso en nosotros era igual. El proceso en nosotros de caer en tierra y morir para llevar fruto, nosotros teníamos que continuarlo. Pero Jesús lo establece el modelo que Él solamente sabe hacerlo. Solamente Él sabe hacerlo como el Padre quiere que se haga. Entonces Jesús, teniendo nuestra humanidad, es nuestro representante y cuando cae en tierra ocupa nuestro lugar para hacerlo en lugar nuestro. Para hacerlo en lugar nuestro. De tal manera que el proceso suyo y mío de caer en tierra ya no es algo que yo tengo que producirlo. No es algo que yo tengo que producirlo, activarlo, pensarlo. No es algo que pertenece a mi esfuerzo humano.
Esa parte de crucifixión, esa parte de muerte, no pertenece a nosotros en el aspecto de nosotros realizarlo. Simplemente Él lo hizo en lugar nuestro. Él lo hizo en lugar nuestro para que nosotros dentro de Él y Él en nosotros, Él lo hace a través de nosotros. Lo que estoy tratando de presentar es que cuando usted tenga una situación de ansiedad, cuando usted tenga una situación de pecado, cuando usted tenga una situación en donde usted está siendo acribillado, maltratado, triturado por la vieja naturaleza y usted quiere deshacerse, usted no se va a deshacer con gritos, con reprendiendo al diablo, con fuerza humana. No. Sencillamente, usted está dentro de la vida de Cristo. Usted está dentro de la vida de Cristo, dentro de la acción de la crucifixión y de la muerte de Cristo. Y usted participa de esa acción. Ya Cristo crucificó. Y cuando ya Cristo crucificó, que usted lo ve que lo crucificó, usted dice, estoy crucificado. Ya Cristo mató la vieja naturaleza, dice, estoy muerto juntamente con Cristo. Es asunto de trabajar con su acción, con su acción de vida. Porque si no, caemos en un terreno de hacerlo con nuestra propia fuerza, en donde está implícito la vigilia, el ayuno, la oración, el leer Biblia, el confesar, el reprender, y eso no ayuda, porque la naturaleza vieja es una genética espiritual maligna. Es genética, no se combate con actividades, con acciones humanas, con poder de concentración mental. Se combate con otra genética, la genética del Hijo de Dios. Amén. La genética. En el Antiguo Testamento se habla de la circuncisión. De la circuncisión, que tiene que ver, que es figura de la vieja naturaleza, donde se circuncidaba al bebé de 8 días de haber nacido, y Pablo dice que se circuncidaba con las manos en la carne. Lo dice Efesios capítulo 2 verso 11. Si quieren anótenlo por allí, Efesios 2:11. Se circuncidaban con las manos en la carne. Así era como se hacía la circuncisión en el Antiguo Testamento. Se agarraba el pene del bebé de 8 días y con la otra mano, se agarraba con una mano y con la otra mano se cortaba el prepucio. Se cortaba el prepucio para que el pene del bebé, ya con el prepucio circuncidado, pues tuviera una mejor limpieza. El prepucio indica que así como está pegado el prepucio en el pene del hombre, así está la vieja naturaleza, pegada, herida, metida allí. Por eso es que fácilmente tus sentimientos se elevan. Por eso es que fácilmente surgen pensamientos, o algo sano se convierte en algo de vanagloria, de prepotencia, de vanidad. Es algo que está tan adherido que ensucia. Pero Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 11, en Colosenses
capítulo 2, verso 11. Voy a leerle Efesios 2, 2:11. 2:11 dice: a causa de esto recuerden que antes eran gentiles en cuanto a la carne, siendo llamados incircuncisión entre los que se llamaban circuncisión, la cual es hecha con las manos en la carne. Pero entonces en Colosenses 2:11 dice: y en él fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, no hechas por mano, para quitar la carne de pecado mediante la circuncisión de Cristo. Ya Cristo circuncidó. Amén. Entonces nosotros simplemente lo que participamos de esa acción de crucifixión y muerte juntamente con Cristo. Entonces explico esto porque propiamente el proceso de caer en tierra y morir para llevar fruto es un proceso de la vida diaria. Es segundo tras segundo. En la medida que usted es invadido por sentimientos, por pensamientos, por deseos que son contrarios a Dios, que eso acontece normalmente. Allí, en ese momento, usted toma la posición, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Qué bueno. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo. Significa que ese lugar para yo enfrentarme a la ansiedad, para yo resolver ese problema, para yo controlar, para yo vencer, como yo no sé hacerlo, ese lugar yo se lo cedo a Cristo. Amén. Y el que lo haga en mi lugar, hazlo conmigo, hazlo juntamente conmigo. Amén. Aclaro también que el no vivo yo, porque en esto hay que rellenar, porque si no se dicen verdades completas, Satanás muchas veces daña la enseñanza. El no vivo yo no significa que se elimina el individuo. Dios trabaja con el individuo. Somos vehículos de Él. Dios necesita nuestras emociones. Dios necesita nuestra mente, pensamientos. Y Dios necesita nuestra voluntad. Lo que se elimina no es el individuo. Lo que se elimina es la vieja naturaleza. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. No es que tú desapareces del escenario. No, tú quedas allí. Simplemente lo que le estás diciendo a la vieja naturaleza, no lo voy a hacer a mi manera. No lo voy a hacer como yo quiero. Voy a dejar que Cristo lo haga. Entonces, en la medida que Cristo participa, o tú le permites que la vida de Cristo entre, o no que entre,